Y continuamos en esta tarde-noche de reconocimientos. El premio a la empresa familiar 2024 en la categoría de empresa recae sobre una empresa con una trayectoria de 40 años que se caracteriza por su arraigo en el territorio, una diversificación en su expansión en el formato de franquicias y vocación de servicio. Es una compañía referente especializada en aperitivos y comida de ocio que ofrece soluciones gastronómicas para clientes de todas las edades. Sus orígenes se remontan a 1984. Tiene una facturación de 31 millones de euros y una plantilla de 526 trabajadores. Como dato relevante, el 95% de ellos son mujeres. Y el premio en esta categoría Empresa Familiar 2024, categoría de empresa, es para Martín Martín, integrada en el Grupo Flamenco. Invitamos ahora al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, al presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón, Jorge Blanchard, a entregar el premio a la familia Flamenco. Y mientras suben a este escenario, tanto la familia como los demás, vamos a aproximarnos un poco a la trayectoria de esta empresa, de Martín Martín. Y ahora sí es el momento de entregar ese galardón al premio a la Empresa Familiar de Aragón en categoría de empresa a los responsables de Martín Martín. Pues ahora Antonio Flamenco, presidente de Martín Martín, venga por favor hasta este estrado para dirigir esas palabras. Felicidades. Gracias. Aquí la gente es más alta, no puede ser. Buenas tardes a todos, presidente, autoridades, compañeros de empresas y por supuesto, compañeros de Martín Martín. La verdad que hoy es un día muy importante para nosotros y os agradecemos mucho que nos acompañéis porque es un premio para nosotros muy especial. Un premio Empresa Familiar es más importante que cualquier otro tipo de premios a una empresa que se pueda dar. Tanto Concepción como yo solo hemos tenido dos objetivos en la vida, que ha sido la familia y la empresa. Y la verdad que después de 40 años estamos muy contentos de cómo nos ha ido con los dos. De la familia tenemos que estar súper orgullosos. Tenemos dos hijas muy capaces, absolutamente mucho más listas que sus padres, que tampoco era muy difícil. Son gente que están muy formadas, que son muy capaces, que además quieren mucho a su familia y que también quieren mucho a su empresa. Nosotros nos hemos enfocado en sacar eso adelante y, como os decía, estamos muy contentos. La empresa familiar tiene algo característico que es fácil, porque estás todos los días allí, de transmitir los valores al resto de la gente que trabaja contigo. Es una manera muy natural, muy real de transmitir valores. No hace falta ponerlo en una hoja, no, es fácil. Tú vas allí todos los días a trabajar y vas transmitiendo valores a la gente.
En Martín Martín hacemos este año 40 años y tenemos personas que llevan mucho tiempo con nosotros, formando parte de la empresa, luchando por ella y, como sabéis todos, en buenos momentos y también hay malos momentos donde han seguido luchando, donde para ellos es como su casa y en todo momento han dado la cara por esta empresa. Os damos las gracias a todo el equipo de Martín Martín, personas que todos los días dan lo mejor de sí, que en las tiendas, cuando entráis, os sonríen y que en oficinas se desgallitan y trabajan mucho para poder hacer que esas 86 tiendas estén en el mejor momento. Muchas cosas hacen bien. Y hoy lo que quiero, para empezar, casi a mitad camino, muchas gracias, dar el equipo de Martín Martín. Son gente con la que contamos, que ellos confían en la marca y en estos momentos también en la familia que estamos tirando de ella. Así que este premio es tanto para ellos como para nosotros. Y querría dedicarles, si os parece bien, un fuerte aplauso porque muchos de ellos están aquí y se lo merecen. En el retail de Zaragoza, en el retail de alimentación, solo hay un grupo aragonés que resiste el empuje de los Carrefour, Alcampo, Bonarias, Mercadonas. Cuando vayáis a hacer la compra, acordaros de que hay una empresa familiar aragonesa que tiene la central en Aragón, que contrata con trabajadores aragoneses, que paga los impuestos en Aragón y que es alguien que, en fin, ya sabéis de quién estamos hablando. Cuando entréis os van a sonreír. Así que haced el favor de entrar mucho para que os sonrían más, que como sabéis os alegra la vida ver a alguien que te está sonriendo. Os va a dar un gran servicio. Nos gusta, por favor, que pensaréis que cuando vais a hacer la compra somos la mejor opción para una compra de impulso o de conveniencia. Y ya para terminar, cuando me preguntan mi profesión, yo digo que soy tendero. Porque así me siento. He tenido que cambiar, he tenido que evolucionar, me he tenido que formar, toda mi gente se ha tenido que formar. Hoy por hoy, no, con el tendero de hace 40 años, no haríamos mucho. Pero seguimos siendo tenderos porque entendemos que eso es un comerciante que está al servicio de los clientes. Y eso para nosotros es nuestro negocio y nuestra profesión. Muchas gracias a EFA, muchas gracias a el IAF por haber pensado en nosotros para darnos este premio, que nos ha hecho muy felices, a mí, a mi familia y a toda la gran familia que trabaja en Martín Martín. Muchas gracias. Bueno, pues después de este emocionado y sincero discurso de Antonio Flamenco, os pedimos que os sentéis aquí también a su hija Laura Flamenco, directora general, y con ellos va a charlar ahora mismo el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey. Adelante, queremos conocer algo más de ese pasado, presente y futuro de esta empresa. Bueno, pues Antonio, Laura, 40 años, empezasteis, Conchi y tú, en un garaje en Torrero, y según comentabas en alguna entrevista, porque queríais pasar más tiempo juntos. Creo que ese objetivo lo podemos dar por amortizado y alcanzado, sí. ¿Verdad? Muy bien, pues empezamos con algo fácil. ¿Cómo describiríais Martín Martín? ¿Qué dirías, Antonio, que es el corazón de la compañía? ¿Cuál es el corazón de la compañía? Daniel, ¿esta es la pregunta fácil? Sí. Pues vamos. Prepárate. Pues la verdad que Martín Martín es una tienda de conveniencia llevada al impulso. Es una tienda en la que nosotros hemos querido ir mezclando tradicional en cuanto al servicio, en cuanto al tipo de tienda y a la vez modernidad en cuanto al tipo de secciones que nosotros estamos creando ahí. Y eso hace una tienda muy centrada en el servicio al cliente. El objetivo es que el cliente entre allí y sea feliz. Ese ratico pequeño que está, pues que le demos cierta satisfacción y cierta felicidad, ¿no? Y por lo tanto, el corazón de la empresa, pues yo creo que para nosotros lo tenemos claro. 526 personas que todos los días hacen que esas tiendas se abran y que hacen que
en tiendas tan pequeñas puedan pasar tantas cosas y además sean tantas cosas buenas. Muy bien. 13 millones de clientes, ¿no? Al año. Al año, no está nada mal, Julio. Y Antonio, sigo contigo, ahora voy por ti, Laura. Echando la vista atrás, dejasteis, Conchi, tú la banca, el comercio textil, montasteis una tienda de frutos secos, en el camino habéis tenido videoclubs, tiendas de congelados, floristerías, 86 tiendas de Martín Martín. ¿Por qué elegisteis, pero sobre todo, por qué decidisteis o habéis mantenido, Conchi, tú este camino? No el de emprender, sino el de no parar, ¿no? ¿Por inquietud, por ambición o porque con el tiempo, ¿no?, y con la intensidad de vida simplemente se termina convirtiendo en algo que es parte de tu vida, que es inherente a tu ser? Bueno, yo creo que para ser empresario, antes decía que había que ser optimista y además ahora añado, aunque alguno que esté por ahí igual se enfada conmigo, hay que estar un poquito loco. O sea, si no es imposible. Nosotros hemos creído siempre que había que mejorar, que el día a día era mejorar, mejorar y mejorar. Dentro de esa mejora ha llegado el ir creciendo. Y es verdad que al final algo que era pues ganas de hacer cosas, inquietud, se puede llamar, que sea la palabra, porque hay que partir de la base que nosotros no sabíamos de nada, no solo no sabíamos de frutos secos, ni de encurtidos, ni de nada. O sea, era una cosa, bien, era empezar de una forma. Y entonces es la inquietud y luego es las ganas que tú ahí estás haciendo y siempre ves cosas que puedes hacer. Tanto que puedes mejorar como que puedes aprovechar oportunidades. Y en esa visión que tienes, pues te apuntas a casi todas, porque a todas no te da tiempo, y vas haciendo empresa. Muy bien. Pues damos turno a Laura. Aquí podría estar tu hermana Celia también, que seguro, ¿no?, que nos daba respuestas súper interesantes, ¿no?, como es tu caso. Laura, ¿por qué elegiste este camino, el de la empresa familiar y no otras opciones? O, siendo franco, a veces es un tema que realmente no necesitas ni pensar, ¿no?, que igual lo tienes tan interiorizado después de tantos años viviéndolo en casa, ¿verdad? Que no sé si pueden ir por ahí más los tiros, ¿no? La segunda es la opción correcta en nuestro caso. Al final yo no recuerdo un momento en el que dijera, oye, papás, sí, quiero continuar con la empresa familiar. Creo que es una decisión que se ha fraguado con los años, que al final en nuestra familia siempre se ha vivido la empresa familiar muy intensamente y siempre de una manera positiva, que hay veces en las que eso en las empresas familiares o en las familias no pasa. Y yo creo que cuando ves a tus padres que les gusta lo que hace, como en cualquier otra profesión, en realidad, a ti como hijo te puede inspirar a seguir sus pasos. Y eso es lo que me ocurrió a mí y en el caso de mi hermana creo que parecido. Y también cuando eres emprendedor surgen muchas barreras que tienes que en el día a día, que tienes que tirar, que tienes que pasar. Hay muchos problemas o retos. Todo eso en nuestra casa siempre se vivió como algo apasionante y no como algo frustrante. Y creo que eso también pues, nos ha hecho pensar que somos muy afortunadas, que así lo siento, que tenemos un trabajo muy divertido, aunque con mucha responsabilidad. Y conforme he avanzado en los años en mi carrera profesional, no he podido más que reafirmarme en lo afortunada que soy, en la suerte que es trabajar con tu familia y bueno, que ha sido desde luego la decisión acertada. Muy bien, pues hay que poner cabeza en la vida, pero bravo por el corazón y por la emoción y por la pasión, ¿verdad? Pues sí. Y Antonio, ¿no?, hablando de éxito, ¿no?, entre muchas personas se tiende a veces a deformar la imagen, ¿no?, de lo que el éxito supone en los empresarios, ¿no? Y se asimila a veces, ¿no?, o asimilan, ¿no?, determinadas personas el empresario pues, a figuras más frías, calculadoras, deshumanizadas, quizá distantes, ¿no? Y cuando tú te miras en el espejo cada día o ves a Conchi también cada día, ¿realmente os veis muy distintos a cómo erais hace 40 años? Bueno, pues la verdad que Conchi sigue igual, chico. Es una maravilla. Yo me miro en el espejo y veo el pelo blanco que hace 40 años no lo tenía, ¿no? Por lo demás, yo creo que las cosas son como son, ¿no? O sea,
tú has empezado a hacer cosas, sigues haciendo cosas, sigues pensando en que tienes mucha ilusión cada mañana cuando entras al despacho, que ya no sabes lo que te va a pasar, pero que tú entras con toda la ilusión del mundo, sigues pensando en que quieres aprender muchas cosas, sigues pensando que hoy vas a conocer a alguien que seguro que te va a enseñar algo, y eso es tan bonito. O sea, yo estuve 13 largos años de empleado de banca antes de empezar a ser empresario. Y claro, es que la diferencia es muy grande. Vivía muy tranquilo, miento, porque por la mañana iba al banco y por la tarde ya empecé con las empresas, ¿no? Pero es que es muy diferente. O sea, tienes que tener ilusión, te tiene que gustar lo que estás haciendo y a partir de ahí todo, pues claro que surgen miles de problemas, ¿no? Pero los disfrutas y tienes que seguir teniendo humildad y ganas de aprender. Eso para mí es fundamental, ¿no? Como soy una persona muy joven, pues estoy aprendiendo todavía. Pues precisamente por eso hablemos de futuro. Y Laura, tu padre decía hace un tiempo en una entrevista que estaba deseando que os hicierais cargo, Celia y tú, del negocio para poder dedicarse a buscar locales en Londres o en París o no sé dónde, ¿no? Era una excusa como otra cualquiera. No tengas ninguna duda que yo también leí esa entrevista y pues porque le gusta mucho viajar y él puede ir mirando, pero en Martín Martín todavía nos queda mucho por hacer en el territorio nacional y en los próximos años tenemos muchas cosas por hacer, de momento por aquí. En cuanto a crecimiento, por supuesto, está en nuestras líneas de trabajo y también en cuanto a consolidar nuestra marca. Al final, Martín Martín, como marca para nosotros, es lo más importante. En nuestro tipo de negocio, al final, tenemos la peculiaridad de que toda la población, por perfil, puede ser nuestro posible cliente. Y tener una comunicación adaptada, un surtido adaptado, espacios que le hablen a todo el mundo. Queremos tener un servicio personalizado, pero no es lo mismo para un tipo de persona que para otra. Todo eso conlleva un trabajo de estar en las tendencias de consumo, de estar en las tendencias de comunicación constante, que es en lo que nos tenemos que centrar para que Martín Martín siga siendo una marca referente. Y en cuanto a crecimiento, queremos ser una empresa grande, aumentar nuestro tamaño, porque la experiencia nos dice que eso es lo que te da fuerza y mantener la viabilidad en el futuro. Entonces, actualmente estamos en 9 ciudades, quedan muchas en las que todavía conquistar y otras en las que consolidarnos y bueno, eso es un poco el futuro. Aprovecho también para decir que mañana abrimos nueva tienda aquí en Zaragoza, en la Ribera del Ebro, para vuestros paseos por el Ebro, pues que nos podéis hacer una visita. El equipo ha trabajado a tope para llegar a la fecha, como nos suele pasar siempre mañana. Así que bueno, mañana inauguramos, yo ahí lo dejo, para quien quiera pasar, ha quedado estupenda. Y Antonio, antes hablábamos de la paella los domingos, pues de la costillada los domingos, empresa, familia. En algún caso has mencionado que lo primero es ser profesional y después familiar. ¿Podrías compartir con nosotros vuestra visión, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión y estrategia que habéis seguido de cara al relevo generacional? Mira, pues yo creo que lo primero es pensarlo con tiempo. Hubo una persona que es un buen amigo hace muchos años que me dijo: deja de pensar en abrir tiendas y preocúpate de la sucesión. La verdad que no le hice caso a la primera parte, gracias a Dios, pero a la segunda sí. Nos pusimos, cuando ellas eran jovencicas, ya empezamos a preguntar: ¿vosotras queréis hacer esto? Y a explicarles que lo bonito que parece abrir tiendas y tal, tiene un trabajo detrás muy grande y hay días que no son los mejores del mundo. Ellas decían que sí. Pasó el tiempo, empezaron a estudiar y nosotros les dijimos: si queréis dedicaros a la empresa, tenéis que coger unas carreras que tengan que ver con la empresa. También estuvieron, con lo cual ya parecía que aquello tenía buena pinta y decidimos hacer un proceso no de protocolo familiar, sino de sucesión. Con mucho tiempo, bien marcados los criterios, bien marcado el proceso, qué tenía que hacer cada una de ellas, en qué tiempo, que lo de los tiempos siempre se pierde. ¿En qué tiempo? ¿Qué procesos? ¿Qué harían cuando vinieran a la empresa? ¿Con quién iban a estar primero? ¿Con quién iban a estar segundo? Y luego, cuando ya acaban de todo ese proceso, venía la purga. Estaban un año conmigo, pegaditos. Pero es lo que tiene ser hija. Entonces, eso para nosotros fue muy positivo porque nos marcó el camino y todos sabíamos por dónde teníamos que ir. Fue muy positivo para nuestros directivos
porque no era aquello de, bueno, ya veremos si las hijas vienen y cómo y de qué. No, nosotros cuando ya vimos que iban a venir, los reunimos y les explicamos cómo iba a ser el proceso, los tiempos que tenía que llevar. Y yo creo que eso nos dio a todos, a nosotros, tranquilidad para seguir con el proceso y a ellos, a nuestra gente que tanto queremos porque son los que trabajan con nosotros todos los días, tranquilidad de saber que había un proceso, que había un plan claro y que la empresa tenía futuro. Bien, Laura, en este sentido, ¿qué experiencias que has vivido en este proceso, consejos podrías compartir con personas que están en tu misma situación o que pueden llegar a estarlo? Vale, igual es muy básico lo que voy a decir, pero yo creo que lo más importante es trabajar bien la comunicación y la confianza. La confianza para poder decirte las cosas que no te gustan. Primero trabajarla como familia y después trabajarla como empresarios o como directivos, porque al final las discrepancias surgen, porque eso es así, primero porque somos personas diferentes y es normal, y luego también porque en la empresa familiar nos ocurre que en muchos casos somos padres e hijos y por lo tanto somos generaciones diferentes. Entonces eso pues, implica a veces pues, no estar de acuerdo en las cosas. Tener una clara comunicación y confianza me parece fundamental. Y luego el otro día lo decía en otro foro, que yo personalmente en este proceso de sucesión en el que estamos, ya casi nuestra parte medio terminada, yo trato de recordar mucho que al final lleva una trayectoria de 40 años con éxito, podríamos decir, por lo cual tengo que presuponer que tanto él como mi madre han tomado muy buenas decisiones durante todos estos años y que son muy capaces. Cuando a veces no estamos de acuerdo, digo, acuérdate de que ellos han tenido razón muchas veces. Y luego, en cuanto al soltar y dejar que la segunda generación vaya cogiendo el relevo, porque nosotros somos muy tempranos en ese aspecto, es que llevan 40 años teniendo el control de su empresa. Es que yo puedo entender la dificultad de decir, no solo ya no las tomo yo las decisiones, sino que encima ahora las toma mi hija, que hace 4 días era una niña. Entonces, entiendo esa dificultad y en ese aspecto yo creo que poniéndonos un poco el uno en el lugar del otro, que se nos da más o menos bien, y yo dejándome acompañar y él dejándome espacio, de verdad creo que ha sido una buena fórmula para que la confianza para soltar haya llegado antes. La verdad, yo me siento con confianza. Yo he sido segunda generación, como tú, Laura, hijo de un empresario, pues de esos empresarios únicos, ¿no? Y del que he disfrutado y aprendido muchísimo durante casi 20 años y además que con el tiempo te das cuenta que es perfectamente compatible e incluso que, gracias a Dios, pues bastante habitual, ser enormemente grande en el ámbito empresarial y ser enormemente sencillo y humano como persona a la vez, ¿no? Pero no te da respeto sentirte pequeña a la sombra de tus padres, ¿no? De figuras así, tan grandes y que eso dificulte explotar todo tu potencial y ser tú misma. Menuda pregunta. Pues sí, no puedo decir que no. Efectivamente, da respeto el tener que seguir la trayectoria de una persona que ha tenido tan buenos resultados, o tanto mi padre como mi madre. Por supuesto que da respeto, pero no siento tanto respeto por el tema de poder desarrollarme o poder explotar mi potencial, que yo creo que eso no nos va a pasar, porque sí que creo que Antonio deja espacio y deja tomar decisiones. En ese aspecto estoy más tranquila. Lo que sí que me da respeto es estar a la altura, al final, de la responsabilidad que supone tantos años de trayectoria, de la responsabilidad que supone tener tanta gente trabajando para nosotros, con el esfuerzo que ponen y todos estos años, pues por supuesto que da respeto. Lo que pasa es que, sinceramente, ya metidos aquí, no me queda otra que trabajar, esforzarme, rodearme de personas muy profesionales, con experiencia y alineados con cómo nosotros queremos llevar el negocio y hacia dónde queremos ir. Afortunadamente, creo que las tengo y acompañarme de ellos para construir el camino de otros años de éxito, que si pueden ser como los 40 que hemos pasado, genial, y si son mejores, pues mejor todavía. El respeto no es malo, que te paralice el miedo sí, ¿verdad? Y, pues por terminar, Antonio, ¿cuál dirías o cuál consideras que ha sido el mayor hito en la historia de Martín Martín y cuáles son los planes para seguir construyendo sobre la base de este éxito de cara al futuro de la compañía?
Bueno, pues yo creo que el mayor hito, desde luego, fue el momento que Martín Martín decidió que no era una fábrica de encurtidos y aceitunas, sino que quería ser una tienda y que quería ser una tienda con muchas referencias, con muchas secciones, una tienda más moderna, más de conveniencia, más de impulso. Ese fue un momento muy importante en el crecimiento de la empresa, ¿no? Y luego yo creo que el futuro en las empresas son las personas. Y entonces nosotros tenemos la suerte de tener un equipo directivo muy bueno en Martín Martín y que además va a ser capitaneado por 2 hijas que son, como habéis visto, la leche. Entonces, el futuro está chupado, o sea, es muy fácil. El futuro son las personas que quieren a una empresa, que quieren una marca, que quieren trabajar por ello, y en este caso tenemos un equipo muy bueno y tenemos una familia que está dispuesta a seguir luchando para que Martín Martín sea lo mejor cada día. Muy bien, pues enhorabuena por el reconocimiento, os deseamos muchos más y que sobre todo pues Antonio, Laura, Conchi, Celia sigáis siendo una tan fantástica familia. Enhorabuena y gracias. Eso será lo mejor. Gracias. Gracias. Muchas felicidades a Antonio, a Laura y a toda la familia de Martín Martín, que es muy amplia y todavía sigue creciendo, también gracias a Daniel Rey.